Bienvenida a nuestro siguiente invitado. Tenemos vía telefónica a Juan Carlos Monedero, politólogo, docente universitario y quien además es un gran conocedor de Venezuela. Nos ha visitado durante varios años, yo diría que décadas ya, ¿no? Juan Carlos, Yo un par de bienvenido. décadas, sí, la verdad es que llevo tiempo conociendo y compartiendo este proceso. Bueno, quisiera comenzar porque nos dieras tu visión de lo que has encontrado en Venezuela pues, en esta visita, ¿no? Porque además estoy segura de que notas mucho la diferencia entre lo que se dice en los medios europeos, en los medios internacionales sobre Venezuela y lo que pasa realmente aquí en las calles de Venezuela. Claro, yo me he encontrado muchas novedades. Mm. Primero me he encontrado a un pueblo en la calle entusiasta con el presidente Nicolás Maduro como hacía mucho tiempo que no veía. No sé si hay mucho ruido. ¿Vosotros también tenéis Nosotros te muchas estamos interferencias? escuchando bien, te estamos Ah, escuchando vale, bien. pues nada. Entonces sin problema. Es que yo escucho muchas interferencias y digo, pues si el público también está escuchando ese ruido se va a aterrar. Pero si solamente lo No, no, escucho yo, te estamos no pasa escuchando con nada. claridad. Genial. Entonces decía que hacía muchos años que yo no veía al pueblo en la calle entusiasta con el presidente. O sea, me recuerda a los tiempos del comandante Chávez porque veo a la gente pues muy contenta de su presidente, muy orgullosa de su presidente. O sea, las imágenes del Táchira, de La Guaira ayer son muy espectaculares, ¿no? Y uno compara también los mítines, las marchas de la oposición, que están grabadas con el teléfono muy bajito, pero si luego subes la imagen con un dron, ves que no hay nadie, ¿no? Entonces, eso contrasta mucho o explica que una oposición que no tiene apoyo popular en Venezuela lo quiere compensar, como siempre hace la derecha, con apoyo mediático internacional. Me recuerda tanto a lo que viví en México con la candidata Xóchitl Gálvez, la candidata de la derecha, que no tenía apoyo popular, terminó perdiendo por 30 puntos de distancia, pero en cambio todos los medios de comunicación internacionales daban como que en las encuestas iba a arrasar la candidata de la derecha. Pues igual que aquí, ¿no? Y un tercer elemento muy importante que he visto es la recuperación económica. Es muy sorprendente. Ayer escuchaba a un tipo que es muy famoso de España, a Boris Izaguirre, Sí, que le entrevistaron en Venezolana News, y el tipo decía, la Caracas que hay ahora es la Caracas que yo viví, decía, ¿no? Pues la gente en las tiendas, la gente en los bares, la gente paseando, la gente comprando, y llama la atención mucho periodistas argentinos que están aquí entrando en los supermercados y diciendo, aquí están llenas las tiendas, mientras que en Argentina están vacías y los precios aquí son mucho más asequibles que los precios en Argentina, ¿no? Y por tanto, en conclusión, pues es un país que se ha recuperado o se está recuperando de las sanciones, que todavía le queda mucho por hacer, pero que ha pasado lo peor, que quiere paz, que quiere tranquilidad, que quiere una continuidad, igual que los empresarios quieren continuidad, y me temo que la oposición lo que está prometiendo es todo lo contrario. La oposición lo que está prometiendo es venganza, ruido, disturbios y algo que me temo que no va a interesar mucho a la ciudadanía venezolana. ahora, Juan Carlos, también es cierto que el gobierno tiene un desgaste. Y es un desgaste normal, natural en cualquier gobierno. Pues el presidente Nicolás Maduro Claro. no solamente es que ya tiene 2 periodos, sino que han sido además los años más difíciles desde la revolución bolivariana. No, las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo, la pandemia y todo lo que eso ha significado para el pueblo venezolano. ¿Has tenido oportunidad de hablar con gente que está descontenta, que está que crítica frente a la Claro. postulación de Nicolás Maduro para la reelección? O sea, vamos a ver, el primero que vive en el malestar soy yo, siempre, en todos los sitios donde voy, incluido en mi país, incluso cuando montamos nosotros un partido, Podemos, y estábamos en el gobierno, yo era el primer insatisfecho. Creo que es bueno estar insatisfecho, creo que siempre hay que pedir más, ¿no?
y como tú bien planteas, pues gobernar desgasta. Si encima le sumas las sanciones, el bloqueo, y si encima le sumas, que es otra cosa que he visto que me ha molestado mucho, que son los sabotajes. Es decir, que una oposición que no tiene un proyecto de país, pues lo que ofrece es un proyecto de desmantelamiento del país. Y entonces quieren que la gente esté enfadada porque hay cortes de luz, porque no funciona Internet, porque no funciona el aire acondicionado, y están jugando a eso. Pero fíjate lo que me he dado cuenta. Me he encontrado con gente que puede estar enfadada con el gobierno porque, como tú dices, llevan ya tiempo, porque a lo mejor quieren nuevas caras, porque a lo mejor quieren cosas diferentes. Pero esa gente, conforme se acerca el día de la votación, piensa, oye, si gana la oposición, van a perder mis padres las pensiones, van a perder mis padres la asistencia médica, voy a tener que pagarle la universidad a mi hijo porque se va a privatizar, van a subir el precio de los transportes. Cuidado, ¿eh? Es decir, que la gente, puedes estar enfadado con el gobierno, pero la alternativa te va a llevar a perder muchas cosas. Y me estoy encontrando con gente que dice, no, 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 yo puedo estar más o menos enfadado, pero yo no puedo perder todo lo que me da este gobierno porque entonces me empobrezco radicalmente. Y yo creo que esa gente finalmente pues va a terminar apoyando al gobierno de Nicolás Maduro, ya digo, porque la perspectiva de perder las ventajas que tienen ahora mismo creo que agravaría mucho su vida. Sin embargo, es natural que haya un voto hacia la oposición, porque además hay 9 candidatos de la oposición, aunque uno sea el que esté como polarizando la mayor parte de la votación opositora. Me gustaría conocer tu análisis y aprovecho además de recordarles a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que conversamos con Juan Carlos Monedero, politólogo español, un gran conocedor de Venezuela, amigo de nuestro país, nos ha visitado durante décadas, como él mismo decía, es además docente titular de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo analizas el voto opositor? Hay una encuestadora, un encuestador que dice, Oscar Schemmel de Interlaces, que hay un voto neurótico de la oposición, un voto que está dispuesto a votar por quien sea, como sea, con tal de salir del gobierno de Nicolás Maduro, asociando este gobierno con todos los males, ¿no? Un voto que, y eso existe, hay gente que está pensando así. Claro, esa gente, hay gente envenenada. Fíjate que lo hemos vivido mucho también en España. Gente que le preguntabas, ¿y usted económicamente cómo le va? Y decían, a mí me va muy bien. ¿Ha mejorado su vida? Sí, sí, ha mejorado. ¿Y cómo cree usted que va la economía de España? Muy mal, la economía muy mal. Oiga, ¿cómo va muy mal la economía en España y a usted le va muy bien? Bueno, son gente que les han envenenado en los medios de comunicación. Entonces ellos son conscientes de que las cosas van mejor en lo personal, pero tiene que repetir ese discurso de los medios de comunicación de que todo está a punto de derrumbarse. Aquí hay gente envenenada, ¿no? O sea, a mí me parece terrible. He tenido una pequeña discusión con Leopoldo López en las redes sociales porque, porque es que me parece intolerable que haya salido la plataforma unitaria a desconocer al Consejo Nacional Electoral, que es lo que hizo Donald Trump, es lo que hace la extrema derecha, y luego que vayan a ir a Miami a plantear desde Estados Unidos una suerte de simulacro de Consejo Nacional Electoral para que sea la CNN quien diga quién ha ganado las elecciones y quién va a ser el presidente. Otra vez Estados Unidos va a decirle a Venezuela quién es el presidente, como hizo con Guaidó. Ahora, Insulta a esa gente. me Y claro, parece esa gente interesante que envenena. comentes eso porque lo denunciaba ayer Jorge Rodríguez, pero todavía pareciera, yo estoy segura que muchos que nos están escuchando, bueno, pero ¿de dónde sacan esa especie de que van a montar un CNE paralelo? Bueno, lo han hecho, ¿no? Aquí la ONG Súmate pretendió hacer de Consejo Nacional Electoral, lo hizo en las primarias de la oposición el año pasado y en el pasado también, hay que recordar el año 2004 cuando se recolectaron firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Hugo Chávez, todas las irregularidades que hubo promovidas por esa organización no gubernamental llamada Súmate. Claro, que reciben fondos de los Estados Unidos. Es que ya la oposición ya va gastando
su repertorio de medidas antidemocráticas, ¿no? Entonces, ya digo, un tipo como Leopoldo López, que es un prófugo de la justicia, que es un tipo que en España estaría condenado por terrorismo, se permiten el lujo de decir quién va a ser y quién no va a ser el que ha ganado las elecciones. Y repito, es lo que ha hecho Donald Trump, es lo que hizo Bolsonaro, que terminaron asaltando el Capitolio muriendo 5 personas en el asalto al Capitolio de los seguidores de Donald Trump por desconocer las elecciones. Entonces, claro, esta gente que tiene mucho dinero montan con la ayuda de la CNN, que llega a tener un alcance global, y ellos van a decir, cuando se cierren las urnas, ¿quién ha ganado las elecciones? Oiga, ¿y usted quién es para decir eso, no? Bueno, pues igual que se autoproclamó en una plaza Guaidó y la Unión Europea reconoció incomprensiblemente esa decisión, cuando nosotros en España encarcelamos a los políticos catalanes por mucho menos. Pero somos tan hipócritas de, al tiempo que encarcelamos a políticos en España por hacer mucho menos que eso, reconocemos a un tipo que renuncia al resultado electoral y se autoproclama presidente. Bueno, pues van a intentar hacer lo mismo. Ya te digo, te decía que tengo la sensación, y me entristece, que hay una parte de la oposición que sigue jugando al desconocimiento electoral. Y como notan que las encuestas no les dan favorables, pues tienen que hacer ruido. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que María Corina Machado no va a aceptar el resultado electoral. No lo va a hacer. Pero hay una cosa buena, o dos cosas buenas. Una es que, como bien decías, hay más candidatos. Hay candidatos que hay parte de la oposición que no quiere votar a Nicolás Maduro ni al Polo Patriótico, pero que tampoco quieren votar a María Corina Machado por lo que implica de casi segura recuperación de la violencia. Bueno, pues tienen otras opciones. Y yo estoy convencido de que esa gente de la oposición, esos otros candidatos, bueno, pues son opciones legítimas que plantean otras alternativas y que van a cosechar su parte de voto, ¿no? Y luego también dentro del chavismo, dentro de la candidatura de Nicolás Maduro, hay otros partidos políticos. Está Somos Venezuela, está Futuro, que son formaciones políticas diferentes del PSUV, con gente más joven, más fresca, gente que a lo mejor no quiere votar al PSUV porque le parece ya que lleva mucho tiempo, o le parece un partido más burocratizado, o bueno, pues tienen otras opciones, ¿no? Yo creo que al final también es verdad que, aunque hay una polarización entre Nicolás Maduro y Edmundo González o María Corina Machado, es verdad que mucha otra gente va a votar a otros partidos. Juan Carlos, ¿cómo ves el peso que va a tener el proceso electoral venezolano en el mapa geopolítico, tanto de América Latina como en el resto del mundo, en las relaciones con los Estados Unidos y con esa tensión que hay en este momento entre los cambios en la forma en que se distribuyen los bloques de poder en el mundo? Las elecciones en Venezuela son globales. Es decir, ahí van a venir 1000 observadores, 1000, ¿no? Que uno dice, madre mía, o sea, Venezuela es un país que no es tan grande, ¿no? Como para concitar 1000 observadores. ¿Y por qué vienen tantos? Porque todo el mundo sabe que en la lucha que hay global entre la democracia y la extrema derecha, Venezuela es un lugar esencial. ¿Por qué? Aparte de porque Venezuela ha representado, ¿no?, desde los tiempos del presidente Chávez, una oposición al modelo neoliberal y a la hegemonía norteamericana. Además de eso, en este momento Estados Unidos se siente acorralado. La geopolítica mundial está cambiando. Estados Unidos no ha ganado una sola guerra desde que cayó la Unión Soviética. Perdió la guerra en Afganistán, Biden tuvo que salir de allí, en Libia, en Siria, van a perder la guerra en Ucrania. Es decir, hay una quiebra geopolítica y andan preocupados. Y luego, además, el modelo neoliberal, ese modelo que empezó con el golpe de Estado contra Salvador Allende, estos tratados de libre comercio, esa privatización de todos los bienes públicos, está quebrado. Es muy curioso que, al tiempo que en Europa hay una conciencia, hay una pelea, donde la extrema derecha sigue pensando en privatizaciones, mientras que los demócratas piensan en recuperar una industria nacional. Me ha llamado mucho la atención que María Corina Machado, todos sus discursos sean privatizaciones, privatizaciones, privatizaciones.
Entonces Venezuela, tanto en el aspecto geopolítico, por su cercanía a China, a Rusia y a los BRICS, y por el aspecto neoliberal, por su apuesta por una salida socialista, se convierte en un país muy simbólico en lo que vaya a ocurrir. Y además, que esto también es muy importante, la derecha global ha sufrido una enorme derrota en México, con la victoria de Claudia Sheinbaum. Y eso implica que necesitan alguna victoria, porque también Marine Le Pen ha ganado en Francia, pero ha perdido. Es decir, ellas pensaban que iba a sacar una mayoría y que va a gobernar Francia, y eso no les ha ocurrido. Entonces esa derecha global, que fijaos, ha tenido que depositar todas sus esperanzas en un loco como Milei, que es un tipo que va a los sitios Lo y has definido produce muy bien, carcajadas. porque no hay otra palabra mejor para describir a ese señor. Sí, pero que va a los sitios, fíjate, y cuando habla la gente sensata se ríe, porque es que es un tipo que es un payaso. Es un payaso sin formación, que desconoce los elementos básicos de funcionamiento de la diplomacia o del funcionamiento del Estado. Entonces, es un tipo que la propia derecha le asusta. Dice, bueno, necesitamos refuerzos. No han conseguido los refuerzos en México, no han conseguido los refuerzos en Francia, y dicen, vamos a intentar conseguir los refuerzos en Venezuela. Y por eso yo creo que esta semana va a ser dura. Yo creo que esta semana van a arreciar los ataques, van a arreciar las falsas encuestas, y va a arreciar sobre todo donde ellos son más fuertes, que es en el ámbito internacional, que es donde al ser dueños de los medios de comunicación van a intentar dirigir un ataque contra Venezuela para intentar compensar con esa presión internacional los votos que les faltan aquí en el país. Yo te agradezco mucho que te hayas tomado estos minutos. Yo quisiera cerrar con tu pronóstico para lo que va a ser el 29 de julio en Venezuela. Mira, aunque yo soy un profesor de ciencia política, y soy consciente de que la demoscopia, las encuestas forman parte del trabajo de los politólogos, es un espacio sometido al conflicto. O sea, las encuestas son instrumentos de lucha. Así es. Estamos viendo cómo desde la derecha se están utilizando las encuestas, pues eso, como si fuera un arma. Entonces yo ofrezco a los oyentes vuestros que miren una encuesta indirecta, pero que es muy, muy de sentido común, que son las casas de apuestas norteamericanas. Las casas de apuestas están dando un 80% de victoria a Nicolás Maduro frente a un veintitantos por ciento de Edmundo González, ¿no? Entonces, quedémonos con eso, para no tener que caer en la pelea de encuestas de unos dicen una cosa, unos dicen otro. La intuición popular dice que si la economía va bien, que si lo peor ha pasado, que si la continuidad de Nicolás Maduro implica tranquilidad y paz, que si el país va incorporándose a la agenda política global, si ha sobrevivido con bien a las sanciones, si es el país que más crecimiento está teniendo en la región, está controlando la inflación, si tiene la moneda estabilizada. Y si la oposición viene prometiendo desmantelar todo esto, el sentido común plantea que la victoria de Nicolás Maduro parece estar en el horizonte, aún más cuando una parte importante del empresariado, de Fedecámaras y de Conindustria, están apoyando la continuidad del presidente Maduro. Y por tanto, si juntamos todas estas cosas, pues yo creo que parece todo apuntar a una victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. ¿Crees que esa victoria sea reconocida, por ejemplo, por la Unión Europea? Pues me da tristeza, pero no te lo puedo garantizar. No te lo puedo garantizar porque la Unión Europea es la misma que reconoció a Juan Guaidó. Y es la misma que ha mantenido las sanciones. La misma Unión Europea que es incapaz de ponerle sanciones a Israel por el genocidio de Palestina, por el asesinato de miles y miles y miles de niños. Esta Unión Europea que no castiga a Israel por asesinar a niños, sanciona a Venezuela porque no le gusta a su gobierno. Y por tanto, yo no tengo mucha fe ahora mismo en que la Unión Europea se comporte de manera decente. Creo que es importante la tarea de los observadores, porque van a poder ver cómo el sistema venezolano es de los más fiables del mundo,
con auditorías antes, durante y después, y de alguna manera pues la gente va a estar aquí viendo el desarrollo. Se van a llevar una enorme sorpresa a los observadores, porque todos los observadores, me escribe gente de fuera, oye, ¿cómo está la cosa ahí? Porque es que cuando tú miras Venezuela desde fuera, es que parece que el país está ardiendo. Así es. Claro, yo es que ayer estuve en un concierto del sistema musical, ¿no?, que fundó el maestro Abreu. Entonces era en un auditorio maravilloso, con gente allí disfrutando del concierto de Mahler. Dices, por favor, es que ¿qué tiene que ver esto con ese discurso donde parece que el país está ardiendo, ¿no? O sea, es la intoxicación de los medios de comunicación es brutal. Y por eso me alegra que vengan 1000 observadores, porque son 1000 ojos, que algunos mentirán, y algunos querrán decir que está pasando lo que no está pasando, ¿no? Pero otros muchos van a, como decía antes al comienzo, van a ver los supermercados llenos, la gente yendo a espectáculos, la gente saliendo por la noche, como dicen ustedes, a rumbear, van a ver las calles tranquilas, van a ver que los concesionarios de coches que antes se ganaban plata blindando los automóviles ya no blindan automóviles porque ya no hace falta, ¿no? Es una señal también de que el país ha recuperado, por fortuna, una parte de su tranquilidad. Así que, pues nada, a esperar, ya digo, no hay que ser ingenuos, porque la Unión Europea ha hecho todo. Sería muy raro que de repente vieran la luz, ¿no? Pero bueno, yo con que no, Sí. me daría por satisfecho, ¿no? Pero ya digo, internacionales, en los tribunales electorales, más que en lo que vaya a hacer la Unión Europea. Juan Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y siempre bienvenido. Un saludo a vuestra audiencia, gracias. Era Juan Carlos Moneder, politólogo, profesor universitario en la Complutense de Madrid, analista político. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes en breve.